hazme merecedor de la luz. No llores. Mira, el Mesías ha triunfado. Y muy pronto él abrirá el pergamino con sus 7 sellos. Triunfado. Ven, avanza triunfante, para triunfar una vez más. Ven, elimina la paz de la tierra. Llegó la hora para que Dios abra sus ojos y le muestre la verdad apocalíptica en la cual la iglesia ignora, sin que ella pueda discernir las señales de los tiempos que nos toca vivir. Llegó la hora para que usted pueda vestirse con las armas de la luz y en toda la verdad profética apocalíptica. Acompáñenos junto al maestro de escatología apocalíptica, el pastor José Cubillo, en un viaje emocionante y revelador por todo el libro de Apocalipsis, el cual le hará entender que el futuro para Dios ya es historia y que los eventos apocalípticos que están por cumplirse solo lo entenderán los preparados, los llamados hijos de la luz. Acompáñenos de esta serie de estudios apocalípticos por todo el libro de Apocalipsis, que estaremos subiendo en nuestros videos en YouTube. Bien, Dios les bendiga. En este día vamos a comenzar la introducción al libro de Apocalipsis. Vamos. Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí hay 3 bendiciones. Los que estudian, los que leen en este tiempo es donde menos se está enseñando el libro de Apocalipsis. En este tiempo donde menos las iglesias no están ni ahí, como dicen los jóvenes, con el libro de Apocalipsis, porque es un libro lleno de símbolos, de imágenes de bestias, entonces como que no se entiende. Pero fíjese que aquí hay 3 bendiciones. Dice, bienaventurado el que lee. Primera bendición que se gana el que lo lee, el que lo estudia. Los que oyen las palabras de la profecía, los que están oyendo el mensaje de Apocalipsis. Segunda bendición. Y los que guardan las cosas que están en ella escritas. Aquí están. Aleluya. Amén. Ahí hay 3 bendiciones para aquellos que se atreven a estudiar el libro de Apocalipsis. Es decir, si usted está escuchando este video, usted ya se está ganando las 3 bendiciones. Amén. Si usted está participando de este seminario de Apocalipsis, usted ya se está ganando las 3 bendiciones. Wow. Estamos viendo acontecimientos que la iglesia no lo están enseñando, y eso deja mucho que hablar de los pastores que solamente hoy están predicando un evangelio de la prosperidad, del éxito motivacional, y no están predicando lo que tienen que predicar para advertir y prevenir al pueblo de Cristo. Todos los acontecimientos que están viendo ahora de tsunami, terremoto, llegada de asteroides, la depravación a nivel mundial, las muertes, las guerras, todo está en el libro de Apocalipsis. Y la iglesia no está siendo advertida en este tiempo, pero nosotros como iglesia sí estamos siendo advertidos. Amén.
Y a manera de introducción, el libro de Apocalipsis fue escrito en los años 95-96 aproximadamente por Juan, el discípulo amado de Jesús. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque no se olviden que Juan fue llamado Boanerges, que quiere decir el hijo del trueno. Y como es el único discípulo que dice que se recostaba en el pecho de ¿quién? De Jesús. Entonces pareciera como que Jesús le dio más amor a quien más lo necesitaba, que era justamente a Juan, porque como era hijo de Boanerges, hijo del trueno, en una ocasión Juan le pidió en Capernaum, donde Jesús no pudo hacer muchos milagros, le pidió que descendiera fuego del cielo y que matara a todos los que estaban ahí incrédulos, Juan y su hermano. Y entonces ahí vemos el carácter fuerte de Boanerges, de Juan, el discípulo de Jesús, que escribe el libro de Apocalipsis. Y entonces ahí vemos cómo el amor de Dios transformó a Juan y es el discípulo que más habla sobre el amor. Dios es amor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El que no ama a su hermano no conoce a Dios. Si no amamos a nuestro hermano a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Entonces se le llama el apóstol del amor. Ahí está. Entonces el libro de Apocalipsis fue escrito en la época de Diocleciano. Diocleciano fue un emperador de Roma que llevó a cabo brutales pesquisas, brutales matanzas de los judíos y de los primeros cristianos. Hace 20 años atrás Nerón había quemado Roma y le echó la culpa a los cristianos. Es decir, son 10 persecuciones y Diocleciano es el emperador en el tiempo de Juan. Juan está acá en la isla de Patmos, que es una isla que existe. Las 7 iglesias que fueron enviadas, las cartas que fueron enviadas a las 7 iglesias también existieron, está comprobado arqueológicamente y como hemos dicho, hay tanta evidencia arqueológica para creer que el libro de Apocalipsis es real. Y digo esto porque ustedes saben que la historia mundial la escriben los Illuminati y todos los descubrimientos arqueológicos bíblicos están siendo tapados para que la gente no crea en Dios. Y eso es muy importante que ustedes lo sepan. En estos últimos 20 años, con la tecnología que tenemos, con toda la tecnología de rayo ultravioleta, rayo X, infrarrojo, rayos infrarrojos, se han descubierto los templos que aparece en la Biblia, los periodos bíblicos como por ejemplo casas, lugares donde la Biblia cita, y se han descubierto, Sodoma y Gomorra también se ha descubierto. Entonces hay una evidencia clara de que el libro de Apocalipsis es real, por las 7 iglesias que han sido encontradas y también, como decía, por la arqueología que se ha encontrado a nivel mundial. El libro de Apocalipsis tiene 4 propósitos, anótenlo. El libro de Apocalipsis funciona en 4 propósitos. El primer propósito es vengo en breve. Y ese vengo en breve habla de la inminencia, habla del arrebatamiento. Apocalipsis 22:20 son palabras que se repiten mucho en el libro de Apocalipsis. Vengo en breve, vengo pronto y mi galardón conmigo, para galardonear a cada uno conforme a sus obras. Entonces el primer propósito es el propósito de la eminencia, de su venida. ¿Ya? Segundo propósito es el propósito de la historia. Es decir, el libro de Apocalipsis es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y nos habla de que la historia del mundo está en las manos de Dios. Nos da esperanza el libro de Apocalipsis. ¿Por qué nos da esperanza? Porque ahí vemos el final, cómo termina Satanás, sus secuaces, los Illuminati, los masones, la gente incrédula, termina en el infierno. O sea que prácticamente de Génesis hasta Apocalipsis hay un propósito de Dios, donde no hay confusión, al contrario, es un libro perfecto, donde vemos cómo termina la historia de la humanidad con Dios. Amén. Tercero, el propósito de la ira, porque el libro de Apocalipsis nos habla de que la iglesia es guardada de la ira, y eso está en Primera de Tesalonicenses 5:9, donde dice que Dios no nos ha llamado para ira, sino para salvación. ¿Ya? En Apocalipsis capítulo 3, Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, ¿qué le dice?
yo te guardaré del día de la prueba que ha de venir al mundo. Ahí está, ¿eh? Aquel Dios guarda a la iglesia fiel, a la iglesia de Filadelfia. Entonces, el tercer propósito es que Dios nos guarda de la ira, porque el libro de Apocalipsis, capítulo 6, dice, ha llegado el día de la ira del Cordero. ¿Quién podrá estar en pie? ¡Wow! Entonces, la iglesia es arrebatada antes que comience el día de la ira. Y el cuarto propósito del libro de Apocalipsis es el propósito de la justicia divina. Y agréguele ahí el propósito del bien y del mal. ¿Cómo termina el mal? El mal termina siendo echado al lago de fuego. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Wow! ¿Amén? Entonces aquí vemos el propósito, el cuarto propósito, que es el propósito de la justicia, que al final la verdad de Dios es la que triunfa. Como también en este cuarto propósito, pónganle ahí el propósito de la moral, porque al final la moral, la ética, la justicia es la que vence. Porque podemos estar en un mundo, ¿no es cierto?, donde ya no hay moral, donde hay justicia, pero al final el libro de Apocalipsis nos muestra que al final lo que vence es la moral, es la justicia de Dios por sobre todas las injusticias que están en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? En el cuarto propósito, añadan ahí Apocalipsis capítulo 20, verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Nótese que dice que la muerte y el Hades, wow, la muerte y el Hades, el mismo infierno, los demonios, fueron lanzados ¿dónde? Al lago de fuego. Miren cómo termina el libro de Apocalipsis, en un triunfo total sobre la maldad. ¿Cuántos dicen amén? Esto está muy bueno. Génesis tiene una relación estrecha con Apocalipsis. El primer libro de la Biblia coincide perfectamente con el último libro de la Biblia. La primera palabra de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y casi la última palabra de Apocalipsis: vi un cielo nuevo y tierra nueva. Miren los paralelismos que incluyen entre Génesis y Apocalipsis. Por ejemplo, en Génesis dice que a la reunión de las aguas le llamó mares. Apocalipsis dice, y el mar ya no es más, o ya no existe más. En Génesis, a las tinieblas llamó noche Dios. Y en Apocalipsis dice que allí no habrá más noche. Wow. En Génesis hizo Dios las dos grandes lumbreras, sol y luna. Y en Apocalipsis no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina. ¡Wow! Tremendo. ¿Se dan cuenta cómo un Dios tan sabio, tan amoroso, tan grande puede hacer conseguir? Entre Génesis y Apocalipsis hay una separación, hermano, de miles de años. ¿Me estoy explicando? Hay miles de años ahí. Si el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 95, 96, después de Cristo. ¿Y Génesis cuándo fue escrito? Antes de Cristo. 4000 años antes de Cristo. Seguimos. Génesis, por ejemplo, dice, en el día en que de él comieres, ciertamente morirás, le dijo Dios a Adán. Y Apocalipsis dice que la muerte ya no será más. Génesis, Dios le dice a la mujer, multiplicaré tus dolores. Apocalipsis, no habrá más dolor. Génesis, maldita será la tierra por amor de ti. Y Apocalipsis dice, no habrá allí más maldición. Mira cómo termina la historia. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto aman a Yahshua? Génesis dice que Satanás aparece como el engañador de la humanidad. Así aparece en Génesis. Y en Apocalipsis, Satanás desaparece para siempre y es echado en el lago de fuego. Génesis dice, el hombre es echado del árbol de la vida, es sacado del huerto. Y Apocalipsis reaparece el árbol de la vida que era
para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida representaba a Cristo. Génesis, el hogar primitivo del hombre era un huerto junto a un río. Apocalipsis, el hogar eterno del hombre redimido será junto a un río que enteramente fluye del trono de Dios. Dar un aplauso a Cristo por eso. Ahora, váyanse a Daniel capítulo 12. Miren qué interesante esto. Vamos a Daniel capítulo 12. El libro de Apocalipsis es un libro de una revelación. Apocalipsis quiere decir la revelación. Es destapar ejemplo, es destapar el velo, correr el velo, para que usted pueda entender el futuro que le espera a la iglesia. Y en Daniel, ustedes saben que el libro de Daniel va en paralelo con el libro de Apocalipsis, porque el libro de Daniel es tremendo. Ahí Dios le revela las naciones que iban a estar en la tierra, los imperios que iban a pisar la tierra, le revela el anticristo. Y en Daniel capítulo 9 Dios le revela el futuro de la nación de Israel. ¿Se acuerdan? Donde le dice Dios al pueblo de Israel: 70 semanas están determinadas para ti, tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Ya? Y ahí dice que cuando Dios le da esas 70 semanas a Daniel, hay una semana que está por cumplirse. Se cumplieron las 69 semanas, pero falta una semana que falta por cumplirse, que son los 7 años de gran tribulación. ¿Ok? Entonces, en esa semana dice claramente que es para Israel, no para la iglesia. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu ciudad. Es para Israel. Ahí no aparece la iglesia. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, Israel va a sufrir mucho la gran tribulación, y la Biblia le llama el día de la prueba de Jacob. Y que ya estamos viendo el sufrimiento que está teniendo Israel, que es un propósito por el cual Dios los va a hacer pasar, porque no se olviden que la mayoría de los judíos ortodoxos no creen en el Mesías ni tampoco creen en el Nuevo Testamento. Los judíos ortodoxos no tienen el Nuevo Testamento, no lo aceptan. Y ahí está el propósito del libro de Apocalipsis. ¿Cómo ellos van a entender cuando los judíos estén pasando por la gran tribulación y esté el anticristo haciendo la abominación desoladora en su propio templo? ¿Cuál va a ser el testimonio? ¿Qué libro? Ellos que no creyeron en ese libro lo van a leer y se van a dar cuenta que ese libro habla de ellos. El libro de Apocalipsis. Claro, porque el libro de Apocalipsis prácticamente habla de la gran tribulación. Y ahí está Apocalipsis capítulo 12. Vi a una mujer vestida de sol con 2 estrellas, el pueblo de Israel, que dio a luz un niño, y que el dragón arremetió contra el hijo de esa mujer que representa a Jesús. Mira el flash, increíble. Hermano, una cosa les puedo decir, que estudiar el libro de Apocalipsis es totalmente emocionante. Te le va a poner la piel de pirí. Y hoy día comenzamos estudiando el libro de Apocalipsis. Adelante, licenciada. No. Los judíos no reconocen el libro de Apocalipsis, porque por eso te digo que el libro de Apocalipsis ya está, y aunque no lo quieran reconocer, el libro de Apocalipsis queda como un testimonio, que cuando empiecen a pasar eso, ellos van a empezar a leer ese libro que siempre no quisieron leer, ese libro que odiaron, y se van a dar cuenta que al final lo que están pasando estaba escrito en el libro de Apocalipsis. Dale un aplauso a Cristo Jesús por eso. Aleluya. Amén. ¿Pueden entender la magnitud? En Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Por qué? Porque Daniel, como se le estaba revelando el futuro, quiso preguntar más, quiso saber más, y Dios le dice: no, hasta acá nomás. Sella la revelación, acá la revelación va a quedar sellada. Amén. Y miren lo que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Internet, ¡yu! En un minuto, en un segundo estás conectado con Rusia. Mira cómo se cumple este pasaje bíblico. La ciencia aumentada, correrán de aquí para allá. Las velocidades que hay ahora por internet, las velocidades que hay ahora en un avión. Mira cómo todo se ha unificado. La Torre de Babel está nuevamente... Claro, la información es rapidísima. Y mira cómo este versículo se cumple actualmente ahora. Pero lo interesante aquí es que Daniel quiere
tener más revelación. Y Dios le dice, no, hasta acá nomás, Daniel. ¿Ah? Falta un libro por revelarse. Aleluya, hasta acá nomás. ¿Ah? Entonces, como le dice Dios, sella las palabras del libro. Ahora vamos a Apocalipsis. Aleluya. Ah, claro. Claro, correcto. Esto lo voy a dejar para Juan. Daniel, hasta acá nomás, porque voy a llamar yo a Juan y a él le voy a revelar el futuro final de la iglesia. Wow. Amén. ¿A cuánto le gusta estudiar el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 5.1. Juan tiene una tremenda revelación. Jesucristo se le aparece con ojos como llama de fuego. La manera como se le presenta a Jesucristo a Juan es la manera de la resurrección. Es el poder de la resurrección frente a Juan mismo. Wow. ¿Ya? Y mira lo que dice Apocalipsis 5. Dice 5.1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué Dios le dijo a Daniel? Daniel, sella el libro. En otras palabras, acá la revelación que está teniendo Juan es la que sigue de Daniel. Ahora se va a abrir lo que Dios selló con Daniel. Ahora Dios lo está abriendo. Aleluya. Amén. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Claro, porque estaba sellado, quedó sellado en el periodo de Daniel. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de... Un libro totalmente sellado. Tremendo. Y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Claro, ¿por qué Juan está llorando? Porque Juan está viendo la calamidad que se viene al mundo. Juan está viendo, se le está mostrando todo lo que viene, entonces él está llorando. ¿Por qué? Porque él es representante de la iglesia, pues. Y él quiere saber lo que va a pasar. Claro, nuestro destino está ahí en juego y Juan está llorando por nosotros, está intercediendo por nosotros. Y me encanta cuando le dicen, no llores, es como el papá le dice al hijo, no, tranquilo, hijo, ya no llore más, ya, tranquilo nomás, ya no llore. Y mira, y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llore, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¡Wow! ¿Por qué dice acá, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos? Apocalipsis 5:5. He aquí que el león de la tribu de... ¿Cómo está Cristo arriba ahora? Como un león. ¿Y cómo lo ve Juan? Lo ve como un cordero inmolado. ¿Por qué Juan lo ve como un cordero inmolado? Porque el sacrificio de Cristo es tan grande que sobrepasó a los siglos, que tocó a los ángeles, porque los ángeles fueron espectadores de cómo el mismo Yahweh estaba muriendo con su hijo en la cruz del Calvario. Quiere decir que cuando Juan vio como un cordero inmolado, la sangre de Cristo está vigente hoy en día en los cielos. Cristo está como el cordero intercediendo por ti, a favor de ti, esperando que tú te arrepientas, esperando que tú vuelvas para que la sangre de Cristo nos lave y nos limpie de todo pecado. Aleluya. Quiere decir que esa sangre está fluyendo en forma espiritual, hablando. Quiere decir que cuando Juan vio el cordero como inmolado, ¿qué está viendo? Está viendo que el sacrificio de Cristo está vigente para todos aquellos homosexuales, lesbianas, pecadores, asesinos, ladrones, corruptos. Vuelvan a Cristo, porque la sangre está ahí para perdonarlos, para limpiarlos, aleluya, y para presentarlos delante del Padre justo. Wow, da un aplauso a Cristo Jesús, aleluya, amén, amén. Amén. Entonces tienes que entender que esto es tan importante. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder. Y si Juan vio como a un cordero inmolado, wow, es porque todavía Cristo te está esperando. Pero también Juan vio la ira del cordero.
Amén. Que este corderito se transforma en león, pero la ira del cordero son para todos los incrédulos, para todos aquellos ateos. Amén. Que no creen en Cristo. Es para la gente que nunca aceptó a Cristo como Señor y Salvador en su vida, que nunca cambió en su forma de ser, su carácter, que nunca dejó que la palabra de Dios actúe en sus vidas, transformando, renovando, restaurando y haciendo que esa persona nazca de nuevo. Vamos. Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Acá dice la revelación de Jesucristo. Wow, y aquí tenemos que hablar mucho sobre esto. Subraya la palabra la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Ahora, ¿quién es el que trae la revelación ahora? Jesucristo. Aquí Juan, cuando va caminando por la playa de Pasmo, porque estaba desterrado por Diocleciano ahí, dice que detrás de él oyó una voz. Y aquí esa voz le habla y le revela lo que a Cristo no se le había sido revelado. Es decir, cuando hablamos de la revelación de Jesucristo, Cristo no tenía esta revelación cuando Él estaba acá en la tierra. No la tenía. Amén. Pero ahora la tiene. ¿Por qué la tiene? Porque ha resucitado. Filipenses capítulo 2 dice, siendo Dios, no fue como Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es decir, Cristo se ganó el derecho de que el Padre le revelara el futuro de la humanidad cuando Él resucita. A eso quiero llegar. Amén. Por eso que es la revelación que ahora Cristo trae, porque Él se la ganó. Hay muchas cosas que ustedes tienen que ganar. Amén. Filipenses 2:5. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cristo se ganó el derecho de tener la revelación del libro de Apocalipsis. Wow, no sé si me están entendiendo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo no hago nada sin que el Padre no me lo dice. Es decir, Cristo obedeció al Padre y por esta obediencia Dios lo está exaltando. Claro, correcto, a eso quiero llegar. Se ganó el derecho de abrir los sellos del libro de Apocalipsis. Y eso nos habla de la voluntad de Dios en tu vida. Que Cristo no hizo su propia voluntad. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo bajo la voluntad de Dios. ¿Y qué nos habla eso? Nos habla de tu relación con Dios. ¿Te gusta ser rebelde? ¿Te gusta manejarte a tu manera? Bueno, esa no es la manera bíblica. La manera bíblica es que usted sea guiado por la palabra, por la voluntad de Dios. Si Dios le pone a pastores, le pone líderes, ahí Dios prueba quién es usted. ¿Se somete a la autoridad o no se somete a la autoridad? ¿Me estoy explicando? Cristo se sometió a su Padre y Él no hizo nada sin la autorización de su Padre. Yo no hago nada sin que mi Padre no me lo dice. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué digo esto? Porque cuando Cristo fue tentado en el monte de la tentación, el diablo quiso que Él hiciera su propia voluntad. No había nada de malo que Él comiera pan o que Él, ¿no es cierto?, convirtiera las piedras en pan. No era nada de malo comer pan, pero lo que era malo era de que Satanás quería que Cristo hiciera su propia voluntad. Ahí está, ¿se está entendiendo? Por eso que le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras. ¿A qué apeló el diablo? A sacarlo del propósito, como te quiere sacar a vos. Si eres hijo de Dios. Claro que Cristo era un hijo de Dios, amén. Y Él lo sabía. Y mire la tentación. Entonces el diablo casi lo engaña, no lo engañó, pero miren la estrategia que usó. Si eres hijo de Dios, apeló a la dignidad como hijo de Dios. Ay, si tú eres hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan.
Entonces Cristo podría haber dicho, claro que yo soy hijo de Dios y te lo voy a demostrar. Hubiese caído en la trampita. ¡Aló! ¿Cuántos pastores no están cayendo en la trampita? El gran apóstol, profeta. Ahí está. Siendo tentado por el diablo, y el apóstol, ¿qué es lo que hace ahora? Como Ana Méndez, que oró y paró el gran huracán Patricia. Ella lo paró por su oración. Entonces ahora ella queda como la diosa Ana Méndez porque oró por el huracán Patricia y paró el huracán. Toda la gloria no se la lleva Jesucristo, se la lleva Ana Méndez, Guillermo Maldonado, Cash Luna. ¿Ah? Hombres que sanan, hombres llamados apóstoles, y cada pastor quiere tener la cobertura, que para tener la cobertura de esos apóstoles tenés que tener $10,000 para empezar. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo le hemos robado la gloria a Dios? Y Cristo nunca le robó la gloria al Padre. Prueba concluyente es Hebreos capítulo 5. Vamos allá. Hebreos 5:7 dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Por qué Dios permite que usted padezca cosas? ¿Por qué Dios permite que usted entre en pruebas? Porque Dios quiere ver su obediencia, quiere ver su fidelidad, quiere ver su fe, quiere ver de qué está hecho usted, de heno, de hojarasca, de madera que se quema rápido, o está hecho de oro refinado en fuego. Amén. Decía que está al lado tuyo, ¿de qué estás hecho tú? Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Atención con esto: Cristo es Señor, no de todos, sino de aquellos que le siguen, le obedecen en su palabra. Esa es la diferencia de una persona que ha nacido de nuevo, de la persona que quiere hacer su propia voluntad, que crea a su manera. Por eso es que es importante que ustedes siempre estén sujetos a sus pastores. Amén. Que pongan las explicaciones de sus pastores en internet, porque así vamos creciendo juntos, y ahí eso está demostrando de ustedes. ¿Qué está mostrando de ustedes eso? Está demostrando de ustedes fidelidad, que están bajo autoridad, que están bajo obediencia. Cristo, si no hubiese obedecido, jamás hubiese ganado el derecho de abrir los sellos del libro de Apocalipsis. Como Cristo se ganó el derecho, es por eso que encontramos aquí que la revelación, dice Apocalipsis, la revelación de Jesucristo resucitado ahora, Él nos revela el futuro del mundo, porque se ganó el derecho de hacerlo. Filipenses, que se humilló hasta lo sumo. Y eso, hermano, nos deja a nosotros una gran enseñanza. Segunda de Pedro 1:19. ¿Podemos confiar en la revelación de Jesucristo? Sí. ¿Por qué? Porque en segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Usted no tiene necesidad de andar viendo a Nostradamus, de andar buscando profecías en los videntes, en los espiritistas, en la astrología, en los famosos vudú, videntes, los brujos que quieren adivinar el futuro. No, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto es la revelación de Jesucristo que sale en el corazón de aquellos que le están buscando. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, ahí echamos por tierra esas profecías o mensajes de Apocalipsis que son de interpretación privada de algunos pastores. Ahora, para terminar, Dios le revela a Juan el proceso de las iglesias. Y anoten esto que es muy interesante. Para poder entender las 7 iglesias que son reveladas aquí en Apocalipsis, que son los periodos de la iglesia, porque la iglesia es una sola, no es la iglesia católica. No, la iglesia la componemos todos los creyentes que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pablo dice que nosotros somos ahora templo del Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Entonces el que confiesa a Jesucristo y lo recibe en su corazón, se arrepiente y empieza a seguir, ¿no es cierto?, la palabra, los mandamientos de Yahshua, de Jesús,
se constituye en una iglesia. Los llamados afuera se constituye en una iglesia. Amén. El pasaje clave para poder entender el periodo de las 7 iglesias están en Mateo capítulo 12, donde los fariseos, los líderes, rechazan a Cristo. No el pueblo, porque el pueblo no lo rechazó. Amén. Sí, los sacerdotes y los fariseos, ellos rechazan al Mesías. Y aquí esta generación cometió el pecado ¿de cuál? De blasfemia, porque los sacerdotes fariseos, los hijos de la serpiente, los hijos de la simiente de Caín, los fariseos y los saduceos, que Jesús dijo generación de víbora, Juan también le dijo lo mismo, ellos aquí están rechazando el mensaje del Mesías. El libro de Mateo habla del rey que viene, habla de la autoridad del rey, habla de los milagros del rey, habla del establecimiento del trono del rey, del trono de David. Y sin embargo a ese rey le están diciendo que las credenciales que trae este rey Mesías es del infierno y no de Dios. Y cometieron el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo esta generación. Y cuando pasa esto, ahí en Mateo capítulo 12, Jesús da parábolas que tienen que ver con el proceso de cómo se iba a manifestar el reino de Dios en la tierra. ¿Ok? Que muchos pastores no lo entienden. Y es interesante poder notarlo. ¿Por qué? Porque el verso clave está en el verso 52. A mí me parece que la clave de la interpretación de estas parábolas está en el versículo 52 del capítulo 12. Dice, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Anoten eso, cosas nuevas y cosas viejas. Son las parábolas. Por ejemplo, la revelación que trae a Cristo del rechazo que Él está recibiendo de los padres, de los fariseos, Cristo ahora entrega una revelación que apunta hacia la iglesia. Tremendo esto. Y anoten, las cosas nuevas, las parábolas que hablan de las cosas nuevas, es la parábola de la simiente y las tierras, es la proclamación del reino. La parábola del trigo y la cizaña es falsa imitación del reino. La parábola de la mostaza es la amplia y visible extensión del reino en la tierra. 4. La levadura en la harina, la parábola de la levadura en la harina, habla de la corrupción insidiosa del reino. Eso queda en la categoría de las cosas nuevas que Jesús está enseñando. Estas, Jesús habló en público. Y la que habló en privado, o sea que las parábolas que Cristo habló en privado son las cosas viejas, que es el tesoro, que es la nación de Israel, lo que va a pasar en la gran tribulación, la perla, la parábola de la perla, que es el remanente judío durante la tribulación, y la red, la parábola de la red, que es el juicio de las naciones al final de la tribulación. ¡Wow! Entonces, como vamos a explicar el proceso de estas parábolas en la próxima clase, miren ustedes cómo estas parábolas están correlativas con las 7 iglesias. Por ejemplo, tenemos Mateo capítulo 13, va correlativo con Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que es el mensaje a las 7 iglesias. Por ejemplo, la palabra del sembrador habla de cómo la palabra iba a ser extendida por todo el mundo. Y eso nos habla de la primera iglesia. ¿Cuál es la primera iglesia? La iglesia de Éfeso, la que ha perdido su primer amor. Es la iglesia donde cayó el Espíritu Santo en Pentecostés y es 100 años después de Cristo. ¿Ya? Ese es el periodo. Tiempo de siembra, organización y evangelismo. Es la primera iglesia de Éfeso, que habla de la parábola del sembrador. Amén. La segunda iglesia que nombra Apocalipsis es la iglesia de Esmirna, que quiere decir mirra, que es el periodo 300 después de Jesucristo, donde Nerón le echó la culpa a los cristianos que habían quemado Roma y la persecución se vino profundamente a los judíos. ¿Ah? Persecución, enemigo revelado, trigo y cizaña. Está en paralelo con la iglesia de Esmirna, la palabra del trigo y la cizaña. El enemigo que se mete, se infiltra dentro de la iglesia. ¿Ok? Luego tenemos la iglesia de Pérgamo, que está relacionada con el grano de mostaza,
que es el año 300 a 800 después de Cristo. Alianza mundana, gran crecimiento externo. Es aquí donde la iglesia comienza con Constantino y la iglesia católica se une con todo el paganismo babilónico y empieza a crecer sin precedentes. Acá está, que representa la mostaza, ese árbol que se hizo de frondoroso, pero que representa la iglesia que externamente crece, pero ha perdido el Espíritu Santo de Dios, ha perdido la revelación misma de Jesucristo. Amén. Esa es la iglesia de ¿qué? De Pérgamo, 300, 800 antes de Cristo. Luego tenemos, estoy haciendo un resumen, la iglesia de Tiatira, que está relacionada con la levadura, porque aquí estaba la doña Jezabel metida trayendo doctrina falsa dentro de la iglesia de Tiatira. Significa sacrificio continuo, 800 a 1517, es el periodo de 800 a 1517, dominación papal, corrupción doctrinal. Es el periodo de la iglesia católica, de la iglesia, cómo fue influenciada la iglesia cristiana también. Luego tenemos el tesoro escondido, la parábola del tesoro escondido también está en paralelo con la iglesia de Sardis, los que escapan, y es el periodo de la reforma de Martín Lutero. Por eso que a Sardis y Filadelfia son las iglesias que no tienen reprensión, sino que Dios les alienta, les exhorta a seguir adelante por su fidelidad. Amén. Y la iglesia de Sardis coincide con este periodo de la reforma, donde la iglesia sale del oscurantismo y ahora todos tenemos la palabra de Dios para leerla, y no solamente los católicos. Amén. Entonces, la parábola de la perla está en paralelo con la iglesia de Filadelfia, amor hermanable, que habla de los postreros tiempos. Esta es la iglesia de este tiempo, es la iglesia fiel, no es numerosa, es pequeña quizás como nosotros, pero es la iglesia que ama a Yahweh, que ama a Yahshua, que ama la palabra de Dios y es fiel. La iglesia de Filadelfia, amén, del tiempo actual. Y la última iglesia es la iglesia que tiene que ver con la red, con la palabra de red, que es la iglesia de Laodicea, pueblo gobernado por el Laos, que habla de la apostasía, la iglesia que ha entrado en la apostasía. Amén. Todo esto que estamos hablando lo vamos a desmenuzar, nos vamos a enseñar mejor en el próximo capítulo de Apocalipsis. Amén. Así que aquí vamos a ver el periodo de las iglesias y vamos a ver cómo el libro de Apocalipsis se va a ir revelando ante nuestros propios ojos. No se pierdan las clases que vienen porque van a ser espectaculares, donde va a haber mucha revelación. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque hemos empezado el libro de Apocalipsis y te pido que tú traigas luz, Señor, revelación a aquellos que aman tu palabra, Dios mío. Y en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres maravilloso y porque tú estás con nosotros, Señor. En esta hora, Padre, te pido que estas predicaciones, estos mensajes sean expandidos por internet, Señor. Que mucha gente pueda, Señor, copiar, pegar, Señor, llevar a Facebook, a WhatsApp. Que tu palabra se multiplique, Dios mío, Señor, y que así podamos predicar y evangelizar también. Padre, extendiendo y multiplicando tu palabra. Te damos gracias en esta hora. Bendice a todos los hermanos que están escuchando este mensaje, Señor, y que sean de bendición para sus vidas. En el nombre de Yahshua Mashiach. Amén, amén, amén. Da un aplauso grande a Jesucristo. Amén.